Dialogar con tus estudiantes es la oportunidad de que sus ideas o lo que conocen sea lo que construya el aprendizaje. pero también es que sea un momento agradable en donde todos se sientan en confianza de poder platicar o intercambiar ideas, en donde las preguntas puedan generar una buena conversación. Escuchar y aprender mutuamente a partir de lo que conoces y lo que conocen. Pero también poder lograr que ellos puedan imaginar e interesarse por el tema y que eso haga que disfruten aprender. ¿Cuándo se genera el diálogo con tus estudiantes? Se genera antes de escuchar la cápsula, mientras se escucha la cápsula y después de escuchar la cápsula. ¿Para qué dialogamos con nuestros estudiantes? ¿Cómo lo haremos? A continuación vamos a ver cómo iremos y para qué dialogaremos con nuestros estudiantes. Antes de escuchar la cápsula. Se dialoga para identificar conocimientos previos de los estudiantes, ¿Cómo se logra? platicando para comentar la respuesta de la pregunta de la cápsula, También platicando de lo que han escuchado o conocen del tema. se dialoga para recordar la sesión anterior, ¿Y cómo se logra? haciéndoles preguntas que ayuden a que ellos cuenten lo que hicieron. Por ejemplo, ¿se acuerdan a quiénes conocimos en la clase pasada y qué nos contaron? ¿Qué cosas vimos cuando salimos a caminar? Mientras se escucha la cápsula. Se dialoga para despertar la curiosidad y convocarlos. ¿Pero cómo se logra? En cada pausa, hacer preguntas que despierten la imaginación. Por ejemplo, ¿Se va a ir Ick o no? ¿Por qué? ¿Cómo te imaginas el cerro de Ick? ¿Qué creen que pasará después? también se dialoga para garantizar la comprensión de lo que se narra en la lengua indígena, ¿Cómo se garantiza? generando una conversación libre al hacer pausas o cuando terminen de escuchar la cápsula, haciéndoles preguntas en su lengua indígena. Por ejemplo, ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué hizo Ick cuando subió a la rama de encino? ¿Y cómo es el paisaje del lugar donde vive Ick? Después de escuchar la cápsula, se dialoga para comparar lo que pasa en la cápsula y lo que sucede en su comunidad, haciéndoles preguntas como ¿en qué se parece el paisaje de Ick a tu paisaje? ¿cómo es el paisaje de tu comunidad? ¿Qué cerros tiene? Etcétera. Con la exploración se dialoga para describir lo que conocen y lo que ven, para recuperar la información obtenida en la exploración o recorrido que realizaron, ¿Y esto cómo se logra? haciéndoles preguntas que permita describir, por ejemplo, ¿cómo es el río? ¿Qué tipos de suelo hay? ¿Qué observan en esos cerros? ¿Hay piedras? ¿Cómo son? También se dialoga para recuperar conocimientos de personas de la comunidad. Tú como docente saldrás a buscar información con la gente de la comunidad para enseñárselo a tus estudiantes. Por ejemplo, Nombres de los elementos del paisaje en lengua indígena, historias o leyendas locales, palabras que se han dejado de usar, etc. o que los propios estudiantes salgan a entrevistar a algún familiar o persona de la comunidad para preguntar cómo se llama en su lengua indígena sobre Tierra y qué uso le dan. Historias o leyendas sobre los cerros, o también diferencias entre la tierra caliente o tierra fría, las temporadas de lluvia y su importancia, etc. También hay un tipo de diálogo que sirve para reflexionar, llegar a conclusiones o compartir la respuesta a la pregunta. Después de todas las actividades, se les vuelve a realizar la pregunta de la cápsula. Por ejemplo, ¿Cómo son los cerros del lugar donde vives? y también se les invita a comparar con lo que escucharon en la cápsula con lo que hay en su comunidad, haciéndoles una pregunta como por ejemplo, ¿Su comunidad es tierra caliente o tierra fría? ¿Por qué? o que los mismos estudiantes formen equipos para que Compartan y comparen lo que cada uno observó o encontró en el recorrido.
o comparando las respuestas de su investigación, entre otras. Y hay otro tipo de diálogo que sirve para conocer cómo se sintieron después de realizar alguna actividad. Y estas preguntas pueden ser: ¿qué fue lo que les gustó? ¿Qué sintieron al escribir o leer? ¿Con qué se quedan? Estas preguntas permiten a los estudiantes o tú mismo poder analizar y reflexionar qué sintieron al realizar las distintas actividades. ¿Y dónde encontramos en la ficha los momentos de diálogo? En las indicaciones de cada una de las actividades de cada sesión. A continuación, te presentamos algunos ejemplos. Observa con atención e identifica para qué se dialoga. En preescolar, esta indicación es un tipo de diálogo para identificar conocimientos previos. En los siguientes dos ejemplos vemos que es un tipo de diálogo para recordar la sesión anterior. Y si nos vamos con primaria, encontramos un tipo de diálogo para garantizar la comprensión de lo que se narra en la lengua indígena. También encontraremos diálogos para describir lo que conocen y lo que ven. Y en la siguiente indicación es para reflexionar o llegar a conclusiones. Yéndonos a la ficha de secundaria, encontramos diálogos para reflexionar o llegar a conclusiones, para conocer cómo se sintieron, para recuperar conocimientos de las personas de la comunidad, para reflexionar y llegar a conclusiones. Si se dan cuenta, todos los tipos de diálogos que vimos anteriormente se encuentran dentro de cada una de las fichas, y las fichas nos sugieren hacer preguntas, y eso dependerá de ti, si hacer la misma pregunta o hacer otra pregunta que haga que logres un buen diálogo. Así que genera la oportunidad de escuchar e intercambiar ideas con tus estudiantes. Déjate sorprender.